Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Me siento un poquito extraño, ¿eh? Por las manos libres. A ver qué hacemos con ellas. Bien, mis hermanos, pues bienvenidos todos a una enseñanza más, una reunión más que el Señor nos permite tener como iglesia. Porque para eso el Señor estableció la iglesia, ¿verdad? Para que nos reunamos, para que nos sintamos como esa familia que somos en Cristo y a través de Cristo. Le invito a que abra su Biblia ahí en Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Seguimos con nuestra serie Sabiduría para la vida diaria. Todos requerimos de sabiduría, ¿verdad? ¿Hay alguien que no requiera sabiduría para su vida, para tomar decisiones? ¿Hay alguien? No, ¿verdad? Creo que todos reconocemos nuestra necesidad de sabiduría. Y el día de hoy veremos el tema número 58 de la serie, el cual es una vida de ejemplo. ¿Lo puedes decir conmigo? Una vida de ejemplo. Y Proverbios 12:26 en la Reina Valera dice así: el justo, aquel que se mantiene o camina en integridad delante de Dios, ¿verdad? Eso es una persona justa. El justo sirve de guía ¿a quién? A su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar o los lleva a equivocarse. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo se lee de la siguiente manera: los justos dan buenos consejos a sus amigos, pero los perversos los llevan por mal camino. Y por último, en otra versión llamada Palabra de Dios para Todos, dice así: el justo orienta bien a sus semejantes, pero el perverso siempre se equivoca. El que no anda en justicia siempre se equivoca. Bueno, como iglesia, mi hermano, si eres iglesia del Señor, iglesia de Cristo, familia de Dios, es necesario entender el impacto y el alcance que puede llegar a tener tu ejemplo, lo cual está totalmente ligado a tu testimonio como cristiano. Y esto, bueno, ¿hacia quiénes? Pues hacia la vida de todos los que te rodean. ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes están cerca de ti? Primeramente a los que tenemos más cerca, ¿verdad? Pero también a aquellos que no son tan cercanos, pero que también, mira, ¿qué están haciendo? Están observando tu vida, observando tu ejemplo. Como cristianos en este mundo hay una realidad, y no me vas a dejar mentir: nos volvemos automáticamente las personas más observadas, ¿sí o no? En el momento que dices yo soy cristiano, o tú qué religión eres, no, pues yo soy cristiano, ah, bueno, y como que no les interesó, ¿verdad? Pero ¿cómo te traen? Bien checadito. Todo lo que haces te lo sacan o te lo anotan, ¿verdad? Casi, casi. En el trabajo, en el vecindario, en la familia, entre los amigos. Esto por buscar agradar a Dios y querer hacer las cosas bien. Por eso es importante, mi hermano, el temor de Dios que nos guía a la sabiduría, en lo cual tiene como fin ayudarnos a manifestar un testimonio congruente entre lo que pensamos, decimos y hacemos. De otro modo, mi hermano, si lo que piensas es una cosa y lo que dices es otra y lo que haces es otra totalmente diferente, nadie tomará en serio tu cristianismo. Nadie tomará en serio tu ejemplo. Existen algunos dichos populares que dicen: la palabra convence, pero el ejemplo, ¿qué hace? Arrastra. Tal vez con tus palabras puedas convencer a alguien de que eres cristiano, pero tu ejemplo los arrastra a pensar todo lo contrario. Lo que haces, cómo te conduces, cómo te comportas. Otra frase dice: tus acciones no me dejan escuchar, ¿qué? Tus palabras. Tus actos tapan tus palabras.
Y otra frase dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿Qué habla más en tu vida? Aunque son dichos o frases que no están en las Escrituras y se han popularizado a lo largo de muchos años, bueno, ciertamente tienen rasgos de sabiduría y verdad de los cuales tú y yo podemos aprender. Todos sin excepción hemos comprobado que esto es totalmente cierto. De que no hay duda de que el ejemplo que una persona llega a dar pesa más que todas las palabras que pueda decir. Aún por más correctas o ciertas que éstas puedan ser, pues si la persona no demuestra o por lo menos se esfuerza por manifestar aquello que dice o aquello que dice ser, sus palabras se las va a llevar el viento. Y su ejemplo, es decir, lo que sí hace o sus acciones, es lo que hará más ruido. Y tristemente muchas personas no le dan la importancia de vida a este asunto del ejemplo y lamentablemente se dan cuenta demasiado tarde, cuando el daño o las consecuencias son bastante evidentes y hasta irreversibles. Por ejemplo, tenemos al padre que fuma y ¿qué le dice a sus hijos? Tú no fumes, y con el cigarro en la mano. ¿Te tocó vivir eso? O aquel padre que maneja sin cinturón de seguridad a alta velocidad, se pasa los semáforos, pero quiere que sus hijos usen el cinturón, manejen a velocidad moderada o respetando los límites y respetando los señalamientos de tránsito. ¿Qué crees que pese más en ese caso? ¿Las palabras o el ejemplo? Siempre el ejemplo va a arrastrar. O un jefe en el trabajo que roba a los clientes, pero quiere empleados honestos. Tú y yo tenemos a nuestro más grande ejemplo. ¿Quién es tu más grande ejemplo? ¿O quién debe ser tu más grande ejemplo? Jesucristo, ¿verdad? La palabra ejemplo se define como aquello que sirve de modelo para ser imitado, según se considere tanto de manera positiva como negativa. Tenemos algunas palabras sinónimas para esta palabra de ejemplo, las cuales son modelo, prototipo, arquetipo, un patrón, una guía, una enseñanza, una advertencia y una lección. En las Escrituras encontramos esta palabra ejemplo con diferentes aplicaciones. Una de ellas es que la palabra ejemplo en las Escrituras hace referencia a la marca que deja un golpe o la forma dada por un golpe para imprimir algo. Anteriormente usaban los anillos, ¿verdad? Para sellar ¿qué? Las cartas. De esa manera ellos con fuerza, ¿qué imprimían? El símbolo del reino, en este caso del anillo, en la cera para dejar una marca. Eso es lo que era definido como ejemplo. Puede ser una figura o una imagen. También la palabra ejemplo es usada como aquel patrón de conformidad con el cual se debe de hacer una cosa. Pero también la palabra ejemplo se aplica o se usa para aquellas cosas o eventos que sirven como advertencia. Y por último, que es la que es aplicable para esta enseñanza, hablar de ejemplo es hablar de hombres que son dignos de ser imitados. Hoy en día muchos hombres buscan algo que los inspire. ¿Sí has escuchado en videos que te salen en redes sociales? ¿Qué te inspira para hacer lo que haces? ¿O quién es tu inspiración para hacer lo que haces? Si eres un profesionista, si eres un comerciante. Y lo hacen en alguien más. O bien, estas personas buscan un modelo a seguir, el cual ellos observan con detenimiento para poder aprender de ellos ciertas cosas con el fin de poderlas adoptar, poderlas imitar e incluso parecerse en algo a aquella persona. Sucede mucho que hoy en día muchos jóvenes, y también yo creo que gente ya de cierta edad madura, tienen como modelos a seguir, ¿a quiénes crees? No al señor de la tienda, al don Chuy. ¿A quién? ¿A quién sigue la gente? Pues deportistas
cantantes, actores o personas famosas, ¿verdad? Pero lo único que son capaces de imitar, mi hermano, ¿qué es? Las cosas externas. Cosas totalmente vanas y pasajeras. Ahí tienes al futbolista que se hace un nuevo corte y ¿qué hacen los chavos? Quieren tener el mismo corte. Ven que se compró unas zapatillas para jugar fútbol y piensa que si las tienen van a jugar como él, ¿verdad? A mí me pasó cuando era más joven. No, yo quiero esas de Messi para jugar como él. Y no, hombre, puras caídas y yo me burlaba solo, pues no servían las zapatillas, ¿verdad? O más bien el que no servía era yo. Puede que existan cosas buenas y rescatables a imitar de otros, ¿verdad? Podemos hablar del ejercicio. ¿Es bueno imitar a alguien que hace ejercicio? Lo interesante sería imitarlo bien, ¿verdad? A veces nomás imitamos las ganas. Ay, qué ganas de hacer ejercicio, pero te las guardas. O no llegas a imitarlo a tal modo. Imitar a alguien que come saludable, por ejemplo. Practicar alguna actividad recreativa. Esas son cosas buenas que podemos imitar o tomar ejemplo de los que lo hacen. Pero la realidad es que también hay muchas cosas que no son dignas de imitarse de las personas. Comportamientos agresivos, maneras de hablar o tratar a los demás, vicios y malos hábitos, que lo único que hacen es perjudicar al que las imita. Tenemos ejemplos en familias donde el padre golpea a la esposa, pero le dice con sus palabras, a una mujer ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo crecerá la familia o los hijos de ese hogar? Pues los hijos, los hombres van a pensar que golpear a una mujer está bien. Y tal vez si hay una mujer ahí va a pensar que la golpeen también está bien. Porque es el ejemplo que está recibiendo. Aun a pesar de las palabras que le puedan decir, lo que esa persona o esas personas ven en su casa, lo pueden tomar como algo normal. Pero el que lo vea en su casa no significa que sea normal. Fíjate algo, mi hermano. Cuando alguien imita o toma ejemplo de otra persona, al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo su confianza en aquel a quien imita. ¿Sí? Y la Escritura claramente ahí nos dice que maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Jeremías 17:5 lo dice. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Es decir, que su mirada no está en Dios, está en los hombres. A esa persona no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque el ejemplo que va a recibir de a quien admira o a quien sigue, pues lo va a llevar al fracaso total. ¿Cuántos quieren fracasar en su vida? Yo creo que nadie, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos llama a nosotros, los cristianos, a imitar ¿a quién? A Dios. Lo dice Efesios 5:1. Sean imitadores de Dios. Pero claro, ¿cómo imitamos a Dios? ¿Quién vino y nos mostró al Padre? Jesucristo. Por lo tanto, somos llamados a imitar a Dios a través del ejemplo de Cristo y de nadie más. Comenzando primeramente depositando toda nuestra confianza en Él para posteriormente comenzar a seguir sus pisadas y seguir su ejemplo. ¿Cómo quieres tú seguir el ejemplo de Jesús si ni siquiera has depositado toda tu confianza en Él o tu fe? ¿O te has arrepentido de tus pecados genuinamente para poderle comenzar a seguir? No puedes decir que sigues a Jesús o que eres cristiano si realmente el ejemplo de Cristo no se está viendo en tu vida. O no te estás esforzando por imitar a aquel que dices seguir. El que tú pongas tu confianza y toda tu vida en Jesús dará como un resultado que poco a poco, a través de las circunstancias, mi hermano, que vivimos tú y yo día con día, y aquí traigo nuevamente el significado de ejemplo. La imagen y figura de Cristo va a ir siendo formada en cada uno de nosotros. ¿Sí recuerdas lo que significaba ejemplo?
Es como un golpe que a través de ese golpe, ¿qué hace? Imprime una imagen, imprime una figura en otra cosa. En este caso, si Cristo es tu ejemplo o tu molde a seguir o tu modelo a seguir, bueno, Cristo se convierte en ese molde que conforme a las circunstancias que tú vives en tu vida, en tu día a día, se va impregnando la imagen ¿de quién? De Cristo en ti. Así como el molde va golpeando la pieza hasta darle la forma deseada. Segunda de Corintios 3:18. Fíjate lo que dice esta escritura en esta versión que te comparto. Esta versión dice, en cuanto a nosotros, hablando de todos los que somos o los que seguimos a Cristo, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Cada que avanzas en tu vida cristiana, cada que te esfuerzas, cada que el Señor te da más gracia para que le sigas siguiendo, valga la redundancia, vas a ir incorporando cada vez más la imagen del Señor. Es decir, Cristo se va a ver cada vez más en tu vida. ¿Por qué? Porque sigues su ejemplo. Porque te esfuerzas por imitarlo. Aquel que solamente ve el ejemplo de Jesús, pero no lo imita, ¿cómo se le dice? ¿O cómo sería esa persona? Un espectador. Alguien que no le produce nada. No participa del ejemplo de Jesús, del testimonio de Jesús. Cristo, nuestro Señor y Salvador, bueno, no solo es nuestro mejor ejemplo para imitar y seguir, sino que también es nuestro mejor maestro. Pues hay muchos maestros allá afuera enseñando un sinfín de cosas, pero solo lo hacen con sus palabras. Y enseñan, y enseñan, y enseñan. Pero, ¿qué tal su ejemplo? En cambio, no hubo una sola cosa que Cristo haya demandado a hacer a sus discípulos, y por lo tanto a nosotros también, sin antes habernos dado el ejemplo perfecto de cómo hacerlo. ¿Sí te has dado cuenta de eso en los evangelios? Allí en Juan 13, verso 15, lo van a proyectar y dice así. Este pasaje de Juan 13 es cuando Jesús le lava los pies ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Y tú crees que esa enseñanza fue impresionante? Y fíjate lo que dice el verso 15 de Juan 13. Jesús hablándoles a los discípulos. Yo les he dado, ¿el qué? El ejemplo. Para que ustedes, ¿qué? Hagan lo mismo. No para que me vean y digan, ay, qué bonito nos lavaste los pies. Ay, mira qué bien limpios me quedaron los pies. No, Jesús dijo, yo les he dado el ejemplo de cómo se tienen que comportar entre ustedes. Tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tienen que soportarse en amor los unos a los otros para que ustedes hagan lo mismo. Claramente había una enseñanza detrás de ese acto de Jesús. No solamente le lavó los pies a los discípulos, sino que les enseñó humildad. Porque ¿qué dice la escritura que hizo Jesús? Se despojó de su manto, hablando de la autoridad que Jesús tenía como el maestro de todos. Se ciñó la túnica y demás, tomó el lebrillo y empezó a lavarle los pies. Empezó a hacer la función de un esclavo, humillándose delante de ellos y enseñándoles que el que quiera ser el mayor debe de ser ¿quién? El siervo de todos. ¿Te fijas cómo Jesús no solamente daba la instrucción, sino que hacía? Daba el ejemplo primero para que después pudiera ser imitado. Y es lo que muchos maestros hoy no hacen. O muchos que se dicen maestros, incluso maestros de la Biblia, que enseñan la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano, si tú y yo queremos vivir
sabiamente cada día, tomemos el ejemplo de Jesús. Pero, muy importante que no lo mezcles con pensamientos de este mundo. Porque al mezclarlo con ideas de este mundo que parecen buenas, bueno, te llevará a perder el enfoque en el ejemplo y el modelo original. Porque ¿alguien ha copiado alguna imagen o de una foto y ha hecho un dibujo? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí? ¿Qué pasaría si empiezas a dibujar, por ejemplo, el puente Golden Gate de San Francisco? Y le empiezas a dibujar y de repente volteas y ya te cambiaron la foto y ya es el Matute Ramos, de aquí de Matute Ramos de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo te va a quedar el dibujo? Pues medio raro, ¿no? Va a decir, calla, ¿y ese puente dónde está? No, es el de San Francisco, el rojo ese bonito, larguísimo. Caray, pues está como que mitad y mitad, ¿no? O sea, se ve extraño. ¿Qué pasó? Te cambiaron la foto y perdiste el modelo original. Por lo tanto, tu dibujo, ¿cómo quedó? Pues medio mal, medio extraño. Así muchos viven, mi hermano, viendo el ejemplo de Jesús, pero tomando también principios de sabiduría del mundo para vivir sus vidas o para tener vidas más exitosas, más prósperas. Cuando la verdadera o el verdadero éxito, la verdadera prosperidad, ¿qué es? Es conocer a Dios, conocerle, entenderle y seguirle. Esa es la verdadera prosperidad del hombre, conocer a Dios. Y no solamente conocerlo, sino imitarlo, seguir su ejemplo. Y por tanto, mi hermano, si tú mezclas el ejemplo de Jesús con pensamientos de este mundo, no solo perderás el enfoque del ejemplo y del modelo original, sino que también tomarás decisiones equivocadas. Por lo tanto, eso ya no sería sabiduría pura, sino una necedad disfrazada de buenas ideas y buenas intenciones. Y de buenas intenciones, dice el dicho, ¿qué? Están llenos los panteones, ¿no? Y claramente al cielo no se llega con buenas intenciones, ¿o sí? Claramente no es por obras, pero bueno, ¿dónde empieza la vida cristiana o la salvación? Poniendo tu fe en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, cambiando tu vida y siguiéndole, obedeciéndole. Hay un pasaje que dice en la Escritura, ahí en Proverbios capítulo 3, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Muchas veces nos impresionamos a nosotros mismos por las cosas que pensamos y decimos, mira, órale, como que esta nueva idea que se escucha suena bien para aplicarla en mi vida. Oye, pero ¿está acorde a las palabras de Dios, a las palabras de Jesús? Pues no sé, pero como que se parece. Porque Jesús dijo que Él no vino ¿a qué? A ser servido, sino ¿a qué? A servir. Pero si escuchas una enseñanza que dice, no, tú también puedes ser servido o que te sirvan, te mereces que te sirvan, puedes decir, mira, no estoy tan mal, sírvanme, hermanos. Ya te desviaste del ejemplo, del modelo original a seguir. Jesucristo enseñó con su vida que Él vino a servir y ciertamente lo hizo. Por lo tanto, mi hermano, en la Escritura, tú nunca vas a ver que hay una opción para que tu vida no sea un ejemplo a los demás, pero un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Tu vida y mi vida tienen que ser una vida de ejemplo a los demás. Que tu vida pueda servir como un modelo a seguir a los que te rodean, tanto a los más jóvenes o a los más chicos que tú, a los que vienen detrás de ti, pero también para los que están adelante.
Una realidad es que todos nosotros hemos servido de ejemplo para alguien o para alguna situación. ¿Cierto o no? Ay, ¿te acuerdas de esta persona? Y te mencionan a ti, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando éramos niños, que se robaba los dulces en la tienda. Y ahí está tu ejemplo. El ejemplo que dejaste, ¿no? Todos hemos servido de ejemplo para alguien o para alguna situación. Ya sea dentro de tu casa, ya sea en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, con los amigos y en donde quiera que te conozcan. Lo interesante sería saber lo siguiente. ¿Por qué o para qué tu vida sirvió o fue usada como ejemplo? Ciertamente, antes de conocer a Cristo, nuestra vida podía ser fácilmente tomada como ejemplo de lo que, ¿qué crees? De lo que no se debe de hacer. ¿Cierto o no? Pero como cristianos, eso ya no puede ser posible. Tenemos que cambiar esa perspectiva de los demás. Como cristianos debemos procurar que nuestra vida pueda ser tomada como ejemplo de lo que ¿qué? De lo que sí se debe hacer. De lo contrario, algo no anda bien. Si tú dices, yo soy cristiano, pero si le preguntamos a tu familia cómo eres en tal o cual circunstancia, o cómo te comportas, y no eres un buen ejemplo en ciertas áreas, pues examina bien tu vida. Algo no anda bien. Aquí quiero aclarar este punto. No somos perfectos, nadie lo es. Pero la vida cristiana, mi hermano, dice que es como la luz de la aurora. Es decir, que va en aumento, va avanzando, va creciendo la evidencia de que ya la luz o que ya es de día. Así también en la vida del cristiano se tiene que ir notando la figura de Cristo en ti. Tienes que ir avanzando en que Cristo se vea reflejado en ti. De lo contrario, entonces, o estás estancado, o eres como aquella semilla que cayó entre espinos o entre piedras, que por la emoción dices, no, sí quiero seguir a Jesús, pero vienen las pruebas, vienen las luchas, los deseos, las tentaciones, y dices, no, hasta aquí, y te secas. O simplemente te quedaste como aquella semilla en el camino, que nunca dio fruto, nunca brotó para vida eterna. Ciertamente no somos perfectos, lo vuelvo a mencionar, pero la vida del cristiano se tiene que notar que estamos avanzando, que estamos creciendo. Tal vez algunos crecen más lentos que otros, pero vas creciendo, vas avanzando. Ya te cuesta menos perdonar y ser ejemplo de perdón. Ya te cuesta menos hablarle bien a tu esposa cuando se le quemaron los frijoles. Ya dices, ay, échale más agua. O ponte una alarma para que no se te pase la cocción. Son ejemplos, ¿verdad? Pero ¿puede suceder que el marido se enoje porque se le queman los frijoles a la esposa? ¿Sí puede suceder o no? Claramente. O porque no estuvo la comida a tiempo. O porque los hijos hicieron algo, etcétera. Fíjate, mi hermano, lo siguiente. Para dar un mal ejemplo, y quisiera preguntar, ¿cuántos han dado un mal ejemplo en algo? Pues todos. Nadie se escapa de esto. Para dar un mal ejemplo, mi hermano, ¿qué crees? No se requiere sabiduría. No se requiere nada de sabiduría. ¿Quieres dar un mal ejemplo? Desecha la sabiduría. Quítala de tu vida. Y tu vida va a ser una vida de mal ejemplo. Pero para poder dar un buen ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Qué se requiere? Sabiduría. Sabiduría, temor de Dios. Esta se obtiene cuando en nuestro corazón se está perfeccionando constantemente el temor de Dios.
Es esa vida piadosa que el Señor quiere ver en ti y en mí. Ese temor te lleva a ver todas aquellas cosas que tenemos que cambiar y corregir para que nuestra vida sirva como un referente para lo que es bueno. Aquí no dice que vas a ser ejemplo en lo que te es fácil darle la respuesta a Dios. Qué fácil sería. ¿Quieres un ejemplo de paciencia? Ve con tal hermano, ahí lo vas a ver. ¿Quieres un ejemplo de confianza? Ve con este otro hermanito. ¿Quieres ejemplo de amor? Ve con esta hermanita, ella te va a dar buen ejemplo de amor. Y así tienes a los hermanos ya catalogados por lo que son ejemplo. Pregunto, ¿es así como se debe de evidenciar el fruto del Espíritu en el cristiano? Como que unos acá y otros, cada uno con sus rasgos exclusivos, ¿no? Debemos de todos manifestar el fruto del Espíritu, todo lo que involucra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y ¿la qué? Y la fe. Todos debemos manifestarlos. Tal vez no en la misma medida porque vamos creciendo, pero vamos dando frutos evidentes de que somos hijos de Dios y de que el temor de Dios se está perfeccionando en nosotros. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, verso 17. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia, yo lo leo en la traducción del lenguaje actual, lo van a proyectar, y dice así: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Así es como vive el mundo. Tú y yo ya no tenemos que vivir como cuando no conocíamos a Dios. Tenemos que vivir y esforzarnos para dar un ejemplo o dar ejemplo, testimonio de que ¿qué? De que conocemos a Dios o de que estamos conociendo a Dios. De ahí nos brincamos al verso 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Porque, mis hermanos, ciertamente hay mucha gente que se dice cristiana, pero su vida no refleja que están aprendiendo de Cristo. Tal vez están aprendiendo de otro Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Verso 21, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y por lo tanto, y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. El apóstol Juan en sus cartas, en la primera carta, él hablaba de que aquel que dice que permanece en Él, aquel que dice que está en Jesús, que está en Dios, debe de haber una evidencia o una manera de saber que verdaderamente permanece en Él. Dice el apóstol Juan, esa persona que dice que anda con Jesús o que permanece con Jesús, debe andar como Él anduvo. Debe vivir como Jesús vivió. Es decir, debe seguir sus pisadas. Porque para eso nos dejó ejemplo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro. Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Jesús no dejó su ejemplo únicamente como algo temporal o algo sin sentido o sin propósito. El ejemplo de Jesús está en las Escrituras y nos lo dejó ¿a quién? A mí. Para que aprendiéramos a vivir como Él, a andar como Él anduvo. El apóstol Pablo fue quien más veces hizo uso de esta palabra dentro de sus cartas. No solo lo hizo para hablar en un sentido positivo y como una referencia a lo que era correcto, sino también en un sentido de advertencia y de cuidado para quienes iba dirigido aquel mensaje. En un sentido positivo podemos ver cómo le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Allá en capítulo 3, verso 17, no lo busques. El apóstol Pablo les decía, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. El apóstol Pablo se ponía él como un modelo a seguir, pero claramente sabemos que él reconocía que no era por él, sino era la gracia de Dios en él, la que lo llevó a poder decir eso. Y en un sentido negativo,
Bueno, tenemos ahí a la iglesia de Corinto, a quienes Pablo les escribe que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel en el desierto, bueno, le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Es decir, como una advertencia. Concluye el pasaje. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Algunos pudieran decir que los libros de los profetas están ahí, pues para de relleno de la Biblia, para que haya más libros. Estamos leyendo ya ahorita el profeta Ezequiel, ¿verdad? Acabamos Jeremías. ¿Y de qué se tratan estos dos grandes profetas? ¿O de qué hablan? Es lo mismo. Advertencia tras advertencia. ¿De quién? De parte de Dios a su pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? No quiso escuchar. Así le dijeron a Jeremías, no queremos oír las palabras que nos dices. Vamos a creer en lo que nosotros queramos. Y así muchas veces, mi hermano, cada semana, cada reunión que venimos a este lugar, hay advertencias que el Señor nos manda a todos, los cuales nos deben de servir de ejemplo para no caer en aquella situación o circunstancia. Y bueno, nuestro llamado es claro. No es a ir por la vida y donde quiera que nos paremos, decir o gritar a los cuatro vientos que somos cristianos. Claramente, si te preguntan, dilo, si es que verdaderamente lo eres. Porque cristiano, ¿quién es? ¿El que se mete a la iglesia o el que vive como iglesia? Son dos cosas muy diferentes. O por entrar al establo te haces caballo. O por entrar ¿a dónde más? Al congelador te haces chuleta o, no sé, arrachera, pues no. No. Tampoco por entrar a la iglesia, por entrar por esta puerta y sentarte aquí y traer tu Biblia, te haces cristiano o te conviertes en cristiano. Te haces cristiano, ¿por qué? Porque vives como Jesús o tratas de vivir como Jesús. Por lo tanto, nuestro llamado no es a ir por la calle, ir por la vida. Soy cristiano. Arrepiéntete, pecador. Y ahí con tu látigo, ¿verdad? No. Lo mejor es que nuestra manera de conducirnos sea lo que confirme que somos cristianos. Es decir, que nosotros está formando la mente de Cristo. A eso sí somos llamados. Y esta palabra mente, en ese versículo de 1 Corintios 2:16, habla de que nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestras intenciones, nuestro propósito, nuestro entendimiento y discernimiento se está alineando cada vez más a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo piensa, que a lo que el mundo piensa. Eso es que la mente de Cristo se está formando en ti. Que así como tú tomas ejemplo de Cristo, automáticamente es lo que tú vas a dar. Claramente en una medida mucho menor, en una medida progresiva, no perfecta, pero sí que se está perfeccionando con el paso del tiempo. ¿Cómo puedes tú determinar que has crecido en la fe? Pues si tienes, 3 años en la fe, 5 años en la fe, bueno, pues que ya no eres el mismo de cuando iniciaste tu caminar con el Señor. Esa es la manera en la que tú puedes evaluar si realmente estás creciendo en Cristo, creciendo como cristiano, madurando en tu fe, a través de las pruebas, de las circunstancias. Porque es a través de las pruebas, mi hermano, que el Señor fortalece tu fe. Que el Señor te restaura, te consuela y bueno, vas experimentando una mayor gracia de parte de Dios. Y viene una prueba diferente, una prueba distinta y bueno, la prueba que debiste haber pasado antes,
te sirve como el siguiente nivel o el siguiente escalón en tu respuesta ante la prueba. Pero muchas veces muchos se quedan en el mismo escalón, sin avanzar. Por lo tanto, su fe no es fuerte. Al contrario, manifiestan una fe débil. Y quiero que me acompañes ahí a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Un pasaje sumamente conocido por todos. Y es Pablo quien escribe a Timoteo, un pastor joven que dicen que estaba entre los 34 y 38 años cuando comenzó a pastorear. Y él le dice a Timoteo, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Y fíjate lo que dice a continuación. Sé ejemplo. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Y ahí vienen las cosas en las que Pablo anima a Timoteo a ser ejemplo. ¿En qué? Primeramente, en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe, ¿y en qué? Y en pureza. 5 cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tienes que dar ejemplo. Obviamente no era el contexto, no era para que dijeran, mira, qué excelente ministro es Timoteo. No, sino para respaldar el llamado que Dios le había dado a él como pastor, ¿verdad? Para esa iglesia donde el Señor lo puso. Pero como cristianos, mi hermano, estamos llamados a ser ejemplo a los creyentes y a los no creyentes. En todo esto también. El propósito de ser llamados cristianos, ¿y qué significa cristiano? ¿Quién me puede decir? Sí, seguidor de Cristo, pero hay un significado que aplica Cristos pequeños o pequeños Cristos. Así es. Entonces, si tú te llamas cristiano, es porque eres un ¿qué? Un pequeño Cristo. Porque imitas el ejemplo de Él. El propósito es que nuestra vida se vuelva un modelo a seguir, o bien, un ejemplo digno de imitar. Pero no por tu linda cara, mi hermano. No por tus ojos azules o por tu físico escultural. No. Que tu vida se vuelva un modelo a seguir, no tampoco por lo que sabes hacer. No es que a mí me queda bien chido el pozole. Si vieras. O me quedan bien ricas las tortillas hechas a mano. Pues yo no sé, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Que nos inviten las hermanas a ver cómo preparan las tortillas. No por eso te tienen que seguir o ser un buen ejemplo, sino por la forma en la que te conduces. Porque si estás imitando a Cristo, ten por seguro, mi hermano, que tu ejemplo va a hacer mucho ruido. Es decir, tu ejemplo se va a notar. Claramente si sigues a Cristo. Si quieres imitarlo a Él. ¿En dónde lo tengo que imitar? ¿Nomás en el baño, ahí donde nadie me ve? ¿Ahí en el espejo? ¿Conmigo mismo? Ahí sí te hablas bonito a ti mismo, ¿verdad? Pero sales y le hablas bien feo a todos. Se te olvidó que eres un pequeño Cristo. Número 1 en las cosas en las cuales tú y yo tenemos que ser ejemplo. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar. Ejemplo en el hablar. Quienes tenemos la bendición de hacerlo, ¿cuántos pueden hablar? A ver, digan yo. Sí, probando, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Sí hablan? ¿O les comió la lengua el ratón? Bueno, ahí están. Tienen la bendición de hablar.
Esta es una de las cosas que más hacemos durante el día, ¿sí o no? Algunos hablan hasta por los codos, pero ya ahí ya cada quien. Por tanto, el hablar se vuelve una de las áreas más delicadas y probablemente de mayor cuidado y peligro para el cristiano. Pues con la misma boca que alabamos a Dios, o incluso damos algunos consejos conforme a la palabra, bueno, con esa misma boca podemos también llegar a juzgar a alguien. Levantar un juicio en falso, un falso testimonio contra alguien. Podemos chismear con nuestra boca, con nuestra manera de hablar, y ya no ser ejemplo en prudencia. Y a un chismoso, ¿cómo se le recuerda o cómo se le toma? ¿Como un buen ejemplo o como un mal ejemplo? ¿Qué dices de alguien que ves chismeando? ¡Ay, híjole! Hubieras escuchado. No, hombre, estaba, pero si eso. ¿Y qué escuchaste? Le dice el otro, ¿eh? No, mejor ni te digo. Bueno, siéntate y te voy a platicar lo que escuché. Ay, ya tú también. Otro ejemplo de chisme. De murmuración. De calumnia, de mentira. Todo eso podemos dar ejemplo con nuestra boca. Sino que si no tenemos la sabiduría de Dios en nuestro corazón, podemos caer en no ser ejemplos en nuestra manera de hablar. El cristiano, mi hermano, está llamado a ser un buen ejemplo en toda su manera de hablar. ¿En cuánta? Toda. Así diga sí o no, también en eso. Dice Jesús, ¿verdad? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No digas sí y luego, no te creas no. O no digas no y después, no, siempre sí. Como el chavo, ¿verdad? Entonces, no, defínete. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Para que seas ejemplo de una persona confiable, una persona prudente. ¿Y qué se entiende o qué se puede entender por hablar? ¿Nomás hablas por hablar? No, ¿verdad? ¿Cuándo usas tu boca o tu lengua o tus labios? Todo lo que tiene que ver con este huequito que tenemos aquí. También hablar es conversar. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Son de ejemplo? ¿O las usas para otras cosas? Que como nadie me está viendo, pues no pasa nada. ¿Cómo opinas? ¿Cómo comentas? Incluso hasta tus oraciones que haces por medio de tu boca pueden servir de buen ejemplo o de mal ejemplo. Y en todo aquello para lo que uses tu boca. La Escritura dice ahí en Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Que todo lo que diga sea bueno y útil. Y si no va a ser bueno y útil, ¿qué es mejor? Porque el necio cuando calla es tenido ¿por qué? Por sabio. Por una persona sensata y prudente. Que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras, o tus palabras y mis palabras, resulten de estímulo para quienes las oigan. Es decir, que cuando te escuchen hablar, mi hermano, si alguien te pide un consejo, si alguien te hace una pregunta, sea general o en relación a cuestiones de la iglesia o espirituales, o consejo o el que sea, bueno, que primeramente seas sincero si tú eres la persona indicada para hablarle a esa persona por la cuestión de que te están preguntando. Si no, es mejor decirles, mira, ¿sabes qué? Prefiero que le preguntes a esta persona o le preguntes al pastor porque yo me considero que no te puedo ayudar. Pero si vas a decirle algo,
pues bueno, procura que sea bueno, que sea útil para su vida. No solamente le digas cosas por decirlas. La Escritura también nos dice que es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Y Jesús dice en los evangelios, ahí en Lucas, que las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en ¿dónde? En el corazón. ¿Quieres ser ejemplo en palabra, en lo que hablas? Pues examina muy bien qué hay en tu corazón o qué estás guardando ahí. Si no, va a ser muy difícil que seas ejemplo en tus palabras, ahí en tu trabajo. Si saben que eres cristiano, o dices, ahí luego. O pasas desapercibido. Porque mi hermano, ¿por qué se conoce el lobo disfrazado de oveja? ¿Sí saben? Por los colmillos, por la lengua, por cómo habla. Y una oveja, ¿cómo tiene pues, qué es el hocico? Pues chiquito. Hablando de que una oveja es prudente, sabe callar, sabe guardar sus palabras. ¿Quieres que tu vida sea de ejemplo? Bueno, comienza por ser ejemplo en lo que hablas. De la abundancia del corazón, habla tu boca. ¿Qué otra cosa le dijo Pablo a Timoteo? Sé ejemplo en tu hablar. ¿Y qué sigue? En tu conducta. Sé ejemplo en la conducta. Ya no solamente es lo que hablamos o cómo lo hablamos, pues también la manera en la que nos conducimos, es decir, la manera en la que nos comportamos y actuamos en cada circunstancia, dará de qué hablar. Si nos esforzamos en manifestar el carácter del Señor en lo que hacemos, ciertamente estaremos avanzando en nuestro andar en Cristo. Pero si actuamos como bien nos parece y dando lugar a nuestra vieja naturaleza, entonces, hermano, tu vida no estará siendo un buen ejemplo para quienes nos rodean. Fíjate esta frase que me encontré por ahí. Lo que no comunicas con tus actos, difícilmente lo comunicarás con tus palabras. Por lo tanto, se vuelve algo que no puedes separar. Lo que hablas con lo que dices deben de ir ¿cómo? Alineados. ¿A qué? Al ejemplo de Cristo. Porque si tú crees que lo que tienes que hacer es hablar bonito y actuar como sea, pues no. Tampoco puedes pretender actuar bien y hablar como te dé la gana. No, tienes que hablar y tienes que actuar en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con el carácter de Cristo que se está formando en ti. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice así. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Entonces, ¿puedo llevar una vida no ejemplar entre los creyentes? No, claramente no. Al contrario. ¿Tú crees que debamos ser ejemplo entre nosotros mismos? ¿Sí o no? Claramente nos debemos de estimular a las buenas obras, al buen trato, al amor, a la unidad, a la armonía entre nosotros como iglesia. Pero aquí dice claramente, procura llevar una vida ejemplar, es decir, que sirvas como un modelo a seguir entre tus vecinos no creyentes. ¿Y dónde tienes vecinos? Pues en la vecindad, dicen. En tu casa, en tu trabajo, cuando vas en el camión, ahí tienes un vecino a un lado que se está durmiendo y se te está cayendo sobre ti. ¿Cómo vas a actuar ante eso? Este para allá. ¿Qué no ves la línea que está aquí marcada?
Hermano, ¿eres cristiano? A veces, a mí me ha pasado, se me ha olvidado. Y después digo, ay, caray, eso no fue una demostración del carácter del Señor. Y luego es pedir perdón. Todos hemos dado lugar a nuestra carne, ¿sí o no? No, yo la tengo en el sartén y bien muerta todo el tiempo, no. Dice la Escritura, no satisfagas los deseos de la carne. Antes bien, llénate del Espíritu. Para que no des lugar a las obras que te van a llevar a actuar mal. Dice el pasaje, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por lo tanto, mi hermano, por tu testimonio y tu manera de actuar, si es conforme a Cristo, vas a honrar a Dios. Si te esfuerzas por ser un buen ejemplo. Pero si no eres un buen ejemplo, mi hermano, cuando no honras a Dios, ¿qué haces? Lo deshonras. No hay un punto medio entre la honra y la deshonra. O le honras con tu vida o lo deshonras con tu vida. Santiago 3:13 también nos dice, si ustedes alguien, o si entre ustedes alguien se precia o se estima de sabio o inteligente, demuestre con su buena conducta su amabilidad y su sabiduría. Fíjate cómo relaciona la buena conducta con amabilidad y sabiduría. ¿Qué es mejor? ¿Ser neutral o ser amable con una persona? No, yo neutral me la paso, mi hermano. Ahí mira, como la palanquita, sin estrés. Me dejo llevar, ¿verdad? Por la situación. No, mi hermano, como cristianos tenemos que actuar como con una buena conducta. ¿Y eso qué significa? Ser amables. Y si eres amable, serás tenido por sabio. Porque por tu buena conducta, la cual está sujetada al Espíritu de Dios, te conduces. Y si alguien enojado ya contigo, oye, es que tú, que no sé qué, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a contestar con la misma moneda? ¿O vas a aplicar proverbios que la blanda respuesta apaga la ira? No quieras apagar ira con qué, con más ira. Es como echarle gasolina al fuego. Tu conducta puede cambiar la situación, la manera en la que te conduces y así ser un ejemplo de decir, mira, que aguante, híjole. Aunque les estaban burlando de él, los compañeros de trabajo, esta persona, hermano o hermana, se mantuvo amable. A Jesús cuando lo bofeteaban, le golpeaban, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué haces cuando sabes que hablaron mal de ti? ¿Cómo actúas? ¿Vas y hablas mal de ellos también? ¿O dices, Señor, ayúdame a hacer testimonio? No se diga de las mujeres que tienen esposos que no son cristianos. A ellas el apóstol Pedro les manda que estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de esas esposas. Fíjate el alcance que puede tener una buena conducta, una conducta de ejemplo. Una conducta de ejemplo es igual a una conducta que es igual o que se está formando el carácter de Cristo. ¿Cómo te conduces, mi hermano, en tu día a día? ¿Como buen ejemplo o como mal ejemplo? ¿Qué otra cosa le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Tienes que ser ejemplo de amor. ¿Y qué es el amor? ¡Ay, qué bonito! ¿Ese es el amor? ¿De que sientas bonito cada que hables o que vayas con una persona y digas, ay, mira, ahí va el hermano amor o la hermana amor? Y andas con corazones y
y te la pasas así con todo, ¿verdad? Mandando corazones, ya saben cuáles. Y eso no es amor. El amor no se dice, el amor ¿qué? Se demuestra. No hay amor más grande que alguien ponga la vida por sus amigos, por su prójimo o por aquel a quien se le quiere mostrar amor. Palabras de nuestro maestro. Si queremos que nuestra vida pueda servir como un modelo, como un ejemplo o algo digno de imitar en cuanto a esto, en cuanto al amor, entonces tenemos que estar dispuestos a ¿qué crees? A lo que Cristo hizo, a morir. A morir a nosotros mismos con tal de poder tener a los demás como superiores a ti mismo y así evidenciar la clase de amor que a Dios le agrada. Ahí lo puedes leer tú en 1 Corintios 13, del versículo 1 al versículo 8. Puedes tener toda la sabiduría del mundo, todo el dinero del mundo, todo el conocimiento de este mundo, pero si no tienes amor, ¿qué vienes a hacer? Nada. De nada te sirve tenerlo, todo, materialmente hablando tal vez, si no tienes amor. Pero el amor que es como el de Dios, que se entrega, que no busca lo suyo, que es paciente, que es bondadoso, que es verdadero, de nada te sirve. La palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 5:2 que vivamos una vida llena de amor. Y fíjate cómo dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahí está. ¿Quieres vivir una vida llena de amor? Pero del verdadero amor, sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por ti? Se entregó, despojándose de su gloria, haciéndose como nosotros, hombre, esclavo, hasta la muerte de cruz. Hasta eso estuvo dispuesto el Señor, porque Él nos amó y se ofreció como sacrificio. Porque mi hermano, si tú demuestras amor o te conduces o eres ejemplo del verdadero amor en tu lugar donde te desenvuelves, en tu casa principalmente, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, hermanas, con todos los que iban contigo, bueno, el amor que tú dices tener por ellos, ¿sabes dónde se va a evidenciar? En las faltas y en los errores. Porque el amor, dice la Escritura, cubre gran cantidad ¿de qué? De pecados. ¿Quieres ser ejemplo de amor? Espérate que alguien se equivoque en tu casa o en tu trabajo. Ahí vas a ver si realmente andas o no en amor. El cómo reaccionas, el cómo te conduces, cómo tratas a los demás. También Pablo le dijo a Timoteo que fuera un ejemplo de fe. Por un lado, esta fe es aquella confianza que tenemos tú y yo puesta en Dios y en la obra que está haciendo en nosotros, lo cual nos lleva a manifestar una fidelidad a su palabra. Pero por otro lado, esta palabra fe también hace referencia a la importancia de que podamos ser nosotros también un ejemplo de fidelidad y confiabilidad delante de los demás. ¿Te consideras una persona confiable? No me respondas. Es una pregunta general. ¿Te consideras una persona confiable? Porque fíjate hasta dónde puede llegar. Pues ha sucedido que por causa de un mal testimonio en cuanto a este punto, el no ser confiables o no ser tenidos por personas fieles, muchas personas han servido como una piedra de tropiezo y no como un modelo a imitar. Alguien que es ejemplo de fidelidad, mi hermano, acorde al ejemplo de Cristo, todo siempre tiene que ser acorde al ejemplo de Cristo, jamás va a ser piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, va a servir para estimular su fe, para que se siga esforzando en las cosas que tiene que hacer en su vida cristiana o en su caminar con Cristo. El apóstol Juan en su tercera carta le escribe a un hermano llamado Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y en el verso 5, ahí en tercera de Juan,
Le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta palabra aquí que dice fielmente se traduce por confiable, por honrado. Y una de sus definiciones es cristiano. ¿Te comportas como un cristiano? ¿O solamente dependiendo con quién sea? Este no sabe que soy cristiano, pues me comporto como él. No, este sí va a la iglesia, pues me tengo que cuadrar. Me meto el chip del cristiañol para que no se me salga ninguna palabrilla ahí floreada. O sea, que cambias dependiendo con quién andes o te mantienes fiel y firme en tus convicciones. Ciertamente delante de los hombres podemos aparentar una fidelidad, una firmeza, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y delante de Él no podemos esconder nada. Jesús dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto. Dios prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, mi hermano. En que des kilos de a kilo, en que vendas lo que dices que vendes, en que hagas lo que tienes que hacer en tu trabajo. En eso se manifiesta si eres confiable o no. Y por último, la última cosa que Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en pureza. Bueno, esta condición o este rasgo tiene todo que ver con la santidad de Dios. Porque estamos llamados a buscar de manera constante el ser revestidos de esa santidad en toda nuestra vida. Y el ser ejemplo de pureza, hermano, escúchame bien lo que significa. Habla de aquella sencillez de corazón. Y que las intenciones con las que haces las cosas y la manera en la que te conduces es de manera genuina y no con una doble intención. ¿Has conocido personas que se acercan a ti con dobles intenciones? ¿O con intención de meter aguja para sacar hebra? Bueno, eso no es una persona pura. Al contrario, es una persona que busca sacar ventaja. No es confiable. Que tus motivaciones sean transparentes. Si le vas a ayudar a alguien, que sea genuino. Y no lo hagas porque sabes que te puede devolver el favor. Porque al que no te puede devolver el favor, no ayudas. Porque de lo contrario, mi hermano, tu vida no podrá ser tenida como un ejemplo en este aspecto. Y la realidad es que no podemos pretender ser ejemplo en amor, pero no ser ejemplo en pureza. No se puede. Porque cada una de estas características van ligadas una de la otra. Porque al final de cuentas, cada una forma parte de tu testimonio y de mi testimonio. Cómo hablas, cómo te conduces, si muestras amor, si te muestras confiable y si te muestras puro, genuino en las cosas que haces. Donde quiera que te encuentres. Sea en tu casa, en tu trabajo. Si ayudas al jefe, que no sea para obtener algo. Si él te lo quiere dar, que te lo dé. Ya dependerá del Señor. No trates de quedar bien con alguien, porque ahí ya lo estás haciendo con una intención adicional de simplemente querer ayudar de manera desinteresada. Y para todo esto, mi hermano, se requiere que la sabiduría de Dios esté en nuestro corazón. Santiago 3:17 dice así: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, ¿cómo inicia? ¿Cuál es la primera característica de la sabiduría?
pura. No es doble moral. No es doble intención. Es pura, es genuina, es transparente. Y también ama la paz, la unidad. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Te fijas cómo engloba todo? El hablar, la conducta, el amor, la fe y la pureza. La sabiduría, mi hermano. Necesitamos sabiduría. Y todos los que tienen la gran expectativa, la gran esperanza de estar con Cristo algún día, bueno, dice la Escritura que se mantendrán puros, así como Él es puro. Porque Jesucristo está ahora a la diestra del trono de Dios. ¿Y ese trono cómo es? Santo. Por lo tanto, mi hermano, tú y yo también nos tenemos que mantener en esa pureza. Yo te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Voy a leer un pasaje para terminar. Lo van a proyectar. Filipenses 4, 8 y 9. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. Y les dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y curiosamente, ¿verdad? Estamos terminando. Concéntrate en todo lo que es verdadero. Es decir, pon tu mente en eso. En todo lo que es honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Verso 9. No dejen de poner en práctica, fíjate las palabras del apóstol Pablo. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate al nivel que llegó el apóstol Pablo. Claramente esto no lo dijo cuando él iniciaba su vida cristiana o a seguir a Jesús. Lo dijo muchos años después de haber caminado con el Señor. Es decir, que su vida fue siendo perfeccionada a tal grado que podía decir esto. Y ciertamente no es mi intención que te cargues y digas, ay, pues tengo que llegar a decir esto así como Pablo. No. Sé ejemplo ahí donde tú estás, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en donde te desenvuelves día con día. Y si tú te esfuerzas por tener un ejemplo acorde a la vida de Cristo, a los pasos de Cristo, a las pisadas de Jesús, bueno, inconscientemente tú vas a estar haciendo esto. Enseñando a otros, dando a otros de tu ejemplo, porque sin duda, mi hermano, nuestro ejemplo se escucha y nuestro ejemplo se ve. ¿Y quién lo ve? Todos los que te rodean. Porque tu ejemplo, mi hermano, está a la vista de todos los que te rodean. Y reitero, tu ejemplo siempre estará haciendo estas 4 cosas. Tu ejemplo siempre estará enseñando algo, bueno o malo, tú decides. Tu ejemplo siempre estará dando algo a los demás. Tu ejemplo siempre estará siendo escuchado y siendo visto por todos. Pero si tenemos presente que Dios es nuestro primer espectador y es a Él a quien debemos agradar, bueno, entonces procuremos entonces que nuestra vida sea un buen ejemplo delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, mi hermano. Amado Señor, en esta noche queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de poder escuchar tu palabra y recibirla con sencillez en nuestro corazón.
Porque tú, Señor, quieres ver humildad en nosotros, quieres ver ese corazón deseoso de tu voluntad, para que seamos transformados y movidos conforme a tu carácter. Que ya no seamos llevados por enseñanzas de este mundo, pensamientos, sino que tu palabra, Señor, que es la que mora en abundancia en nuestros corazones, nos lleve al cumplimiento de tu voluntad en nosotros, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todas las cosas, dando buen ejemplo, dando fruto en toda buena obra, para que así seamos verdaderamente llamados hijos tuyos y hermanos todos nosotros y miembros de un mismo cuerpo. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos exhortas y nos animas a vivir una vida de ejemplo a los demás. Pero esa vida de ejemplo inicia en el momento en que tomamos el ejemplo de ti, en todas las cosas, Señor. Ayúdanos a seguir siendo perfeccionados y no quedarnos estancados. Y examina nuestro corazón, Espíritu Santo, para que nos muestre si hay cosas que hemos dejado de trabajar y no estamos siendo ejemplo. Para que podamos ayudar, Señor, que con nuestra vida tú puedas usarnos como un instrumento para dar honra a tu nombre y dar testimonio de lo que tú quieres producir y has producido en nosotros. Te damos muchas gracias, amado Dios, por la bendición de poderte conocer. Ayúdanos en todas las cosas y enséñanos, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Mis hermanos, pues gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y siga hablándonos al corazón para que podamos poner en práctica cada enseñanza que el Señor dispone aquí en este lugar. Amén. Que Dios les bendiga, despídense de sus hermanos y nos vemos en la próxima reunión.